Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana este programa, y quiero decirles que tenemos hoy el gusto de platicar nada menos que con el doctor Matías Bacela. Él es profesor del área de Entorno Político y Social del IPADE. El IPADE es el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Es director adjunto del Centro de Estudios para Gobernabilidad Institucional, también del propio IPADE, y además, bueno, a pesar de su juventud, porque tiene 34 años, tiene una licenciatura en filosofía, tiene una maestría en bioética y tiene un doctorado en filosofía. Vamos a hablar el día de hoy con él, a platicar sobre la responsabilidad social del empresario. Pero también le queremos dar primero que nada la bienvenida. Bienvenido, Matías, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Pues muchas gracias y pues por lo que veo eres una persona muy joven. Cuando a mí me tocó platicar con las personas que nos ayudaron a coordinar esta plática y vi los grados académicos del doctor, pues me imaginaba una persona a lo mejor mayor que yo, y grande fue mi sorpresa al encontrarme con un joven de 34 años que tiene pues una serie de grados académicos muy importantes y que además es profesor de una institución muy prestigiada a nivel mundial como es el IPADE. Platícanos un poco, Matías, si te parece bien, y con eso empezamos. Platícame un poco de tu vida, porque me entero que eres polaco, no polaco de dedicarte a la política, sino polaco de Polonia, y que, bueno, llevas unos años viviendo en México, pero hablas un español perfecto. Coméntanos de dónde eres, cuándo saliste de tu país, en dónde has estado, etcétera, lo más relevante. Así es, efectivamente soy polaco de Polonia. Nací en Polonia, viví en Polonia 18 años. Entonces, como ya lo estamos platicando, pues yo salí de Polonia en 2001 y pues nada, pues me fui a estudiar primero a España, luego a Roma. Pues me quedé un buen rato en Italia haciendo mi maestría, mi doctorado. Y luego, pues, ¿sabes? Son de esas cosas que pasan en la vida, ¿no? Que a veces ni las calculas o las programas. Pues acabé mi doctorado, me metí a trabajar en una cosa también que es una cosa muy rara, que son fondos éticos. Trabajé para una consultora que se especializa en, básicamente, trabajando con los bancos, ofrecer productos responsables de inversión y de ahorro. Entonces trabajé en eso un par de años, luego me fui a Estados Unidos a trabajar en una escuela de negocios en Houston. Pues mientras, digamos, en Roma conocí a mi futura esposa, que es mexicana. Aquí está mi vínculo con México. Entonces, pues nada, hace un par de años, en 2011, llegamos a México. Y ahí tuve gran suerte y oportunidad de entrar en contacto con el IPADE, que es una escuela de negocios muy importante, una entre las mejores en el mundo. Y pues nada, pues hoy día pues tengo el orgullo y el privilegio de ser profesor de esa escuela. Muy bien. Y es importante que ahora en los negocios y sobre todo en las escuelas de negocios se empiecen a manejar temas que no nada más tienen que ver con la administración exitosa, con las finanzas, con el financiamiento, con el rendimiento, el capital, con las relaciones humanas, sino también con la ética. Yo creo que esa disciplina o esa materia puede ayudar mucho a cambiar el entorno en este mundo, a hacer negocios que en un momento dado cumplan con una función social, no nada más con la función de generar riqueza y repartirla, sino también con un sentido profundamente social. Y creo que es algo que afortunadamente está tomando cada vez más impulso, a tal grado de que hay ahora pues cursos de responsabilidad social que se imparten y donde se muestra que puede haber negocios bajo una óptica diferente, Así es, basada
sobre todo en la búsqueda del bien común. En el momento que se busca el bien común y que eso se hace a nivel de gobierno, a nivel de empresa y a nivel personal, creo que esta sociedad va a cambiar. Así es, efectivamente. Fíjate que para tal vez utilizar palabras más simples, yo ni siquiera diría que es un tema de buscar el bien común. Yo diría nada más que es hacer cosas bien, ¿no? O sea, yo creo que ninguno de nosotros puede imaginar una familia donde una mamá o un papá no es una persona responsable. Y ningún papá, ninguna mamá te diría, mira, pues yo tengo mis tareas de ser mamá y ser papá, y luego a lo mejor, si me da tiempo, voy a ser responsable. O sea, por ejemplo, si nosotros hablamos de nuestra vida privada, sabemos que ser honesto, responsable, ético, es una parte normal, cotidiana, integral de todo lo que hacemos. Yo creo que lo mismo debería pasar en la vida de cualquier empresa, de cualquier actividad empresarial. Y es justo lo que, digamos, tratamos de discutir y mostrar en el IPADE, que ser una empresa responsable no es un tema adicional, no es un tema facultativo, no es el tema de filantropía, ¿no? Básicamente, si tú eres una empresa exitosa, rentable y además cumples con tus obligaciones humanas, no tanto ni siquiera obligaciones legales, que obviamente son muy importantes, pero cumples con tus obligaciones humanas hacia tus trabajadores, hacia tus socios, hacia tus competidores, eres una empresa responsable. Entonces yo creo que en palabras muy simples, es el camino, el modelo que básicamente nosotros como IPADE estamos proponiendo. Hacer cosas bien, ser exitosos, ser competitivos, ser rentables, pero al mismo tiempo no perder esa parte integral de cualquier actividad, que es ser honesto, responsable, hacer cosas bien. Eso a la larga tiene un premio, yo diría, porque finalmente una empresa responsable es una empresa confiable. Y en este mundo donde hay tanta competencia, pues ya muchas empresas y muchas personas no solamente eligen a la hora de tomar una decisión, no solamente eligen a quién van a contratar por precio, por calidad, sino también por responsabilidad. Si hay un detergente que contamina menos, pues estamos a lo mejor dispuestos a pagar un poco más. Si hay una empresa de servicios que da un precio competitivo, pero además es totalmente responsable con el medio ambiente, totalmente responsable con los clientes, totalmente ética, y si dice, esta es la mejor propuesta que te puedo hacer en el momento de una negociación, y efectivamente es la mejor oferta, pues es una empresa que va a tener mayor número de clientes y de clientes satisfechos. Eso va a hacer, en una retroalimentación, que haya un mayor crecimiento de esa empresa y que haya una mayor posibilidad de pagar mejores sueldos, de pagar más impuestos, de cumplir con esa responsabilidad. Entrarían ya no en un círculo vicioso como normalmente, sino en un círculo virtuoso. Exactamente, o sea, totalmente de acuerdo contigo y fíjate, es un tema muy interesante porque muchos empresarios ven esa tensión entre, digamos, la parte utilitarista, pragmática y la parte responsable de los negocios. Entonces, para convencer a aquellos que ven esa tensión, muchas veces se dice que básicamente el tema de responsabilidad social es también un tema utilitarista. ¿Por qué? Porque te crea un valor agregado, te da más valor a tu negocio a través de tu inversión en medio ambiente, en tu responsabilidad social, en cómo capacitas o tratas a tus empleados. Y como dices tú, eso crea confianza, crea más vínculo con tus clientes o con tus consumidores. Te doy un ejemplo muy práctico y muy local de Veracruz. Sabemos que Veracruz es un destino turístico muy importante. Es un mercado saturado, con, yo te diría, hasta hipercompetencia, ¿no? O sea, tú como turista, si ves Veracruz, o sea, tienes 1000 opciones de hoteles. Y hoy día nadie discute el tema de calidad, ¿no? O sea, un consumidor llegando, escogiendo un hotel, básicamente toma el tema de calidad por hecho, ¿no? Que tiene que encontrar calidad. Donde un cliente puede buscar la diferencia es justo en el tema de responsabilidad social de un hotel a otro. O sea, ¿no? O sea, qué tipo de agua utilizas, cuál es tu contacto con medio ambiente alrededor del hotel, cuál es tu impacto ambiental, cuál es el impacto en las personas que trabajan contigo. Entonces, ese esquema se repite en cada negocio, en cada giro industrial.
ya no es tanto el tema de calidad y del precio, porque ahí estamos compitiendo todas las empresas están metidas ahí. La pregunta es cómo tú como empresa te puedes diferenciar más de tus competidores. Ahí entramos en el tema de responsabilidad social. Muy interesante. Vamos a ir a una pausa, si les parece bien, y en un momento más regresamos para seguir platicando con el doctor Matías Bacela sobre responsabilidad social. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando esta mañana al doctor Matías Bacela. Él es profesor del área de entorno político y social del IPADE, pero además tiene varios grados académicos. Tiene una licenciatura en filosofía, una maestría en bioética y un doctorado en filosofía por la Universidad Pontificia Regina Apostolorum de Italia. Estamos hablando sobre responsabilidad social y yo creo que también aquí hay una situación importante en las empresas que tienen a la responsabilidad social como uno de sus objetivos. En una empresa de esta naturaleza la gente trabaja más a gusto, hay menos problemas laborales, hay más armonía y al haber menos problemas laborales y más armonía, pues hay mayor eficiencia, menos desperdicio. Y se da el círculo virtuoso de que estamos hablando. ¿Qué más puedes decirnos sobre las ventajas de aplicar la responsabilidad social a las empresas? Pues como efectivamente lo estás comentando, es un tema básicamente de crear un entorno propicio en el cual se da eficiencia y productividad. Yo creo que también existe una relación muy clara y casi directa, yo te diría, entre... O sea, no es una relación visible, pero es directa, entre productividad y responsabilidad social. Como estás comentando, si tú trabajas en una empresa donde tú te sientes, digamos, a gusto, relajado, o sea, donde baja el nivel de estrés de vida cotidiana, y además tú tienes como asociado, empleado, tienes esa confianza que tú puedes realizarte como persona en esa empresa, obviamente vas a trabajar mejor. Entonces yo te diría que a los empresarios les conviene muchas veces salirse un poco más de ese esquema costos-beneficios que calculan nada más por el tema de materiales, inversión, etcétera, etcétera. Yo creo que es una gran área de oportunidad, o sea, ver ese vínculo entre productividad y responsabilidad social. Hay otro tema importante que habíamos estado comentando antes de iniciar la entrevista, que donde hay responsabilidad social disminuye la corrupción. Sí. Y ese es un tema interesantísimo para México porque, pues, por lo que oímos, por lo que escuchamos, por lo que se debe, por lo que se escucha en las noticias del día a día, la corrupción es uno de nuestros grandes problemas, a tal grado que se habla de que la corrupción le cuesta al país entre el 9 y el 10% del Producto Interno Bruto. Así es, efectivamente. El tema de corrupción, como todos sabemos, es un tema muy importante, muy serio y muy preocupante, no solo en México, en todo el mundo, ¿no? Hoy día sabemos que corrupción, la verdad, es una amenaza muy fuerte y se da en todos los países, ¿no? En diferentes grados. Obviamente hay países que, por ejemplo, en el famoso ranking de transparencia internacional están mucho más arriba, es decir, que hay mucha menos corrupción, y hay países que están un poco más abajo en ese ranking. A ver, para digamos, dar un ejemplo muy claro de cómo se puede combatir a la corrupción, a mí me gusta hablar de fútbol. Y mira, pues yo te diría, o sea, ¿tú te imaginas un partido de fútbol corrupto? No. Probablemente no. O sea, no sería posible, ¿no? O sea, donde tú, por ejemplo, verías a un árbitro que es parcial, ¿no? Que tiene ya sus prejuicios o, digamos, su manera de ver el juego. O que tiene la consigna de hacer perder a cierto equipo. O sea, la consigna, exactamente. O si no, tú te imaginas un juego de fútbol donde no se aplican las reglas, ¿no? Donde no existe el Estado de Derecho, ¿no? Donde el árbitro dice, bueno, a lo mejor esto fue un penalti, a lo mejor no. Pues se pierde, se desvincula toda, digamos, la magia del fútbol, ¿no? O sea, el fútbol es bonito y nos gusta mucho por muchas razones, pero una de esas es que justo es un juego imparcial, claro, con reglas claras, y además hay una regla que no es una regla escrita, la regla del fair play, ¿no? Todos sabemos que existe el reglamento de fútbol, pero también los jugadores saben que si yo me comporto decentemente en el campo de juego, al final todo ese espectáculo va a ser todavía mejor. Si yo respeto a otro equipo, si no hago trampa, si no soy un jugador violento, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en el mundo de empresa, en la vida pública y en la vida familiar, en la vida civil, cuando hablamos de corrupción.
Obviamente, el tema de aplicación de la ley Estado de Derecho es un tema fundamental para combatir la corrupción, pero existe otra dimensión también muy importante que nosotros en el IPADE llamamos cultura de integridad. Entonces, por un lado se necesita aplicación de la ley, pero por otro lado se necesita ese, digamos, músculo individual de cada uno de nosotros, donde yo por mi integridad decido comportarme en una cierta manera, porque así creo un entorno mejor para todos. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros queremos enseñar a los empresarios y convencer a las personas que se acercan al IPADE que a todos nosotros, personas, empresas, estados, actores públicos y privados, nos conviene combatir la corrupción también por la vía de cultura de integridad, porque así creamos, como dijiste tú antes, ¿no? ese entorno de bien común donde todos podemos ganar porque estamos operando en un contexto mejor. Ya lo creo. Además, la corrupción dicen que es como un cáncer. Llega la corrupción a tal grado que acaba asfixiando al individuo y causando la muerte. En este caso, a lo mejor a la sociedad la acaba afectando a tal grado que se desintegra o genera esto una situación como pasó o sucedió en algunos países. Por ejemplo, antes de la Revolución Francesa, yo he leído por ahí que la corrupción estaba a tope. La corrupción, el dispendio, el despilfarro de recursos, sí, la falta de atención a las necesidades del pueblo. Entonces, algo tan sangriento como es una revolución y tan destructivo se puede simplemente evitar mediante la búsqueda no solo del bien común, sino también el combate directo a la corrupción. Y para combatir la corrupción, ¿qué se necesita? Pues se necesitan varias cosas. Mira, yo me concentraría en una, que es justo una de las propuestas del IPADE, que es lo que nosotros llamamos acción colectiva de los empresarios. Sabemos que ningún actor, o sea, ninguna empresa por sí sola puede acabar con la corrupción, ¿no? Porque es un tema macro, ¿no? Es un tema que tiene que ver con toda la sociedad. Entonces, ahí lo que nosotros proponemos es crear una coalición de los empresarios de estados, de ciudades y finalmente una coalición nacional donde los empresarios mismos empiezan a crear a través de certificaciones, esquemas de validación, etcétera, un entorno mejor. Entonces, básicamente, mira, si tú tienes una empresa y yo tengo una empresa, a nosotros dos nos debería interesar ser parte de esa coalición, porque dices, mira, si ya somos dos y al rato vamos a ser 5, 10, 15, 20, a lo mejor somos la mayoría de empresarios en Veracruz, si nosotros tenemos un esquema de certificación de nosotros mismos, creamos la confianza, ¿no? Ayer regresamos donde empezamos la entrevista, nuestra plática, que la corrupción, la falta de corrupción, o sea, un estado, una sociedad donde hay poca corrupción, empieza a crear más confianza. Donde hay mucha confianza, bajan los costos de operación. Llega la inversión. Y le llega la inversión. Y se generan empleos. Entonces, justo ahí, así se está cerrando, ¿no? ese círculo virtuoso, no vicioso, de cultura de responsabilidad, cultura de integridad, Estado de Derecho y productividad, inversión y crecimiento económico. ¿Quiere decir que los problemas que tenemos en México de corrupción sí tienen solución? A lo mejor a mediano plazo, no a corto plazo. Yo creo que sí. Fíjate, o sea, sabemos que es un problema fuerte, pero yo te diría, hay países que salieron de situaciones peores. Sabemos que hay maneras de, como dices tú, de atacar ese cáncer, de limpiar la sociedad, de limpiar el entorno político y social. Y efectivamente eso se puede hacer, obviamente, con acciones del sector público, implementación del Estado de Derecho, pero por otro lado también se necesita, obviamente, una acción, yo te diría, entre comillas, agresiva, muy propositiva, del sector empresarial y también de la sociedad civil. Todos los actores tienen justo sumarse a ese esfuerzo compartido de crear ese entorno mejor de cultura de integridad. Muy bien. Respecto a los cambios que tenemos que hacer en México, que son importantes, yo creo que independientemente del cambio que los empresarios deben de impulsar, tiene que pensarse también en un cambio en la cultura, seguramente que puede impulsarse a través de las escuelas. La gente mayor es muy difícil que le cambie la mentalidad, no imposible, pero sí difícil. En cambio, en la juventud, en la niñez, hay un campo fértil para sembrar lo que es ética,
principios que nos ayuden a tener en un mediano plazo o en un corto plazo, ojalá se pudiera, un país mejor, con menos corrupción. Así es. Con más respeto al Estado de Derecho, con más cuidado por la naturaleza, en fin, para que fuera también tengamos un país también socialmente responsable. Así es, totalmente. El cambio mental, ¿no? Ese fomento de una cultura de responsabilidad social y de integridad es fundamental. De hecho, el año pasado en el IPADE realizamos un proyecto muy largo que tomó un año completo de entrevistas, de diálogo con empresarios. Y justo en ese proyecto preguntamos a los empresarios, ¿ustedes qué proponen en el tema de soluciones para combatir el tema de corrupción? Y una de las respuestas que se repitió muchas veces fue justo el tema de educación cívica en las escuelas, en todos los niveles, no solo en la escuela primaria, también en secundaria, en la universidad. Y yo te diría que sí, es un tema fundamental crear una nueva conciencia, pero hay una condición más. Necesitamos tener más congruencia entre la formación cívica y la vida de los adultos. Porque fíjate, es muy interesante que tú puedes formar, lo mismo pasa en las familias, tú puedes formar a tu hijo muy bien, ¿no? O sea, le pasas todos los valores, tradiciones, tu cultura, religión, etc. Pero luego esas personas jóvenes, cuando entran a la vida profesional, se dan cuenta muchas veces que el mundo, digamos, de negocios, de la vida pública, no sigue esos patrones. Y ahí entramos a ese dilema, ¿no? que muchas veces vivimos diariamente, que dices, bueno, pues yo tengo mis valores, tengo mis principios, mi vida familiar va por un lado, pero tal vez mi vida profesional va por otro lado. Ahí también necesitamos el liderazgo de los empresarios para que las empresas vivan lo mismo que enseñamos a nuestros hijos en las familias. Muy interesante y preocupante porque, bueno, entonces hay que actuar en varios planos, no solo a nivel de escuela, no solo a nivel de empresas, a nivel familia también y a nivel gobierno. Y a nivel gobierno también, efectivamente. Hay algo que seguramente nuestro auditorio quisiera escuchar. ¿Cuáles consideras tú, en base a tu experiencia o a la información que posees, cuáles consideras tú que son los países donde menos corrupción hay y donde más Estado de Derecho existe? Si se pudieran decir nombres, sería bueno. Pues sí, no, efectivamente, hay muchísima información al respecto y es obviamente de dominio público que los países mejor rankeados, mejor posicionados del tema de cultura de integridad son los famosos países nórdicos, ¿no? Dinamarca, de hecho Dinamarca tiene la primera posición en el ranking de transparencia internacional y luego siguen otros de la misma región, Suecia, Noruega, Islanda y en general los países de norte europeos, también Canadá y luego Australia y Nueva Zelanda. Entonces, ¿qué podemos aprender de esos países? ¿No? De la historia de éxito de esas regiones. Pues antes que nada, obviamente, es el tema de cultura de Estado de Derecho, ¿no? Sabemos que esos países se volvieron exitosos justo por ese elemento, pero también son muy exitosos por su gran conciencia en el tema de responsabilidad social. Fíjate que los países escandinavos, ¿no? del norte de Europa, muchas veces se dice que son países socialistas, que no es cierto. Ellos utilizan modelos económicos y sociales mixtos, pero lo que sí tienen, que es muy importante, es el tema de cohesión social, de esa unión entre varios actores de la vida social, donde dicen, si no hay confianza, si no hay respeto, si no hay colaboración que va más allá de la competencia utilitarista sin límites, no podemos funcionar. Entonces ahí esas economías y esas sociedades son exitosas económicamente, pero también son exitosas socialmente por el tema de responsabilidad social. Esto genera desde luego una situación entre los habitantes de mayor satisfacción, exactamente, mayor certidumbre, mayor tranquilidad, porque tienen muchos problemas resueltos y no tienen tal vez los problemas de inseguridad que, por ejemplo, otros países tenemos. Efectivamente, sabemos que los índices de confianza hacia los actores públicos en Escandinavia son muy altos, entonces, como estás diciendo, ahí los ciudadanos primero dan un mandato muy fuerte a los políticos, dicen, ok, les damos la confianza, ellos cumplen, entonces vivimos mejor y podemos ser más productivos y más felices. Vamos a ir a una pausa y te vamos a preguntar, ahorita que regresemos, en qué posición se encuentra México. Perfecto. Espero que no nos vayas a espantar. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más con su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando esta mañana al doctor Matías Bacela, quien es profesor
del área de entorno político y social del IPADE. El IPADE es el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Doctor, estábamos platicando hace rato sobre el lugar que ocupa México a nivel mundial en cuanto a corrupción. Después de consultar tus archivos y tus datos, ¿cómo andamos? Pues para ser honesto, pues andamos medio mal, ¿no? O sea, sabemos que Transparencia Internacional, esa organización más famosa por medir la corrupción del mundo, acaba de sacar su más reciente índice de percepción de corrupción en el mundo, y sabemos que en ese índice de 2015, que obviamente se publica al inicio del año que sigue, al año entrante, México básicamente recibió una calificación de 3.5 si lo ponemos en una escala de 0 a 10. Entonces, digamos, México está bastante reprobado. Y obviamente en un índice que pues, lista a 165 países, México está en la posición 95. Obviamente más abajo en el índice, peor está la evaluación. Entonces, si tomamos en cuenta que el país menos corrupto es Dinamarca, que recibió la calificación, o sea, 9 puntos, en una escala de 0 a 10, México recibe hoy día 3.5. Ahí tenemos dos opciones. Una es sentarnos a llorar, y otra, la que yo quisiera que todo el mundo siguiera, es preocuparnos por ver qué hacemos cada quien a nuestro nivel personal, a nivel empresarial y de nuestro entorno por cambiar esto. Totalmente, y efectivamente, regresando un poco a lo que estamos platicando, es el tema de acción colectiva, ¿no? De sumar esfuerzos entre sector público, sector privado y sector social. No hay otra manera, no se puede combatir la corrupción nada más con acciones individuales, que son importantes porque cada uno tiene su espacio de responsabilidad individual en la vida privada y en la vida profesional, pero al mismo tiempo sabemos que problemas macro, problemas que tienen que ver con toda la sociedad, hay que combatir en conjunto. Entonces ahí nuevamente pues invitamos a los empresarios a nivel de municipios, estados, también a nivel de federación, de crear esquemas compartidos para ir sanando, ir limpiando el contexto, el entorno económico, político y social de México. Hay una cosa que es importante, pues estos temas se manejan en Coparmex, se manejan en el IPADE, se manejan en la UCE, que es la Unión Social de Empresarios Mexicanos. Sin embargo, no tengo yo noticias que los temas de ética, por ejemplo, se manejen en las escuelas de negocios, o a lo mejor se ven de manera muy superficial, porque sería de gran ayuda que tanto en las escuelas oficiales como en las privadas, donde se imparten carreras como ingeniería, como administración de empresas, como economía, que tienen mucho que ver con el ámbito empresarial y laboral, pudieran exponerse o darse estos temas para que todas fueran aportando su granito de arena para lograr esa transformación que buscamos. ¿Tú sabes si están incluidos o si se habrán de incluir estos temas precisamente en las universidades? Pues mira, yo te diría que yo creo que hay avances interesantes, positivos en ese sentido. Un ejemplo, por ejemplo, es el tema de bioética, ¿no? Que es ética aplicada al mundo de medicina, de la vida humana. Hoy día hay muchísimos programas de medicina en muchas universidades en México y en el extranjero, donde básicamente las asignaturas de bioética son asignaturas obligatorias para estudiantes de medicina, enfermería o otras ciencias vinculadas con el tema de la vida humana. Lo mismo yo creo que se está dando también en las escuelas de negocios y escuelas de derecho. Obviamente UP, la Universidad Panamericana, yo creo que es un líder en ese tema, y también IPADE mismo, donde yo te diría el tema de responsabilidad social y el tema de ética es un tema que se toca casi en todas las sesiones. O sea, no es un tema, no es una asignatura aparte que tal vez puedes tomar o no. Es un tema que básicamente sale en sesiones de finanzas, en sesiones de operaciones, en sesiones de entorno político. Y la verdad, IPADE tiene un compromiso muy fuerte en ese sentido de justo ir fomentando ese interés y discutiendo la importancia, esa importancia transversal de responsabilidad social en todas áreas, todas dimensiones de la vida económica y empresarial. Muy bien. Hay ejemplos de países que, habiendo tenido una altísima corrupción,
han poco a poco logrado irla reduciendo. Tengo entendido que uno de ellos es Colombia. Y lo quiero comentar porque a veces cuando comparamos a nuestro país con los países del norte de Europa, pues sabemos que hay diferencias hasta en el clima, hay diferencias en el comportamiento de las personas, hay diferencias en cuanto a cultura, en cuanto a tipo de gobierno, en cuanto a forma de elegir a sus gobernantes, a sus autoridades. Lo vemos esto como una solución muy lejana, sí. Pero cuando vemos que un país latinoamericano con problemas similares a los nuestros ha logrado remontar la situación y reducir el nivel de corrupción, yo creo que eso nos podría servir de guía, de ejemplo y de ánimo para ver que sí se puede lograr. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que el tema de Colombia es un tema interesante porque ahí se vincula corrupción, que en otro tema importante que también es un tema de México es el tema de narcotráfico o violencia, o el tema de armas, ¿no? El tema de las guerrillas, etcétera. Entonces ahí, fíjate que fueron los empresarios, sin dar nombres ahora, pero fueron algunas empresas muy importantes que dialogando y construyendo el diálogo de paz entre el sector público y pues, narcotraficantes, básicamente, la FARC y otros grupos armados en Colombia, fueron los empresarios que empezaron ese proceso. Entonces, eso es muy interesante y es un caso que se estudia en el IPAD de cómo los empresarios fueron promotores del mecanismo de paz, de reconstrucción social, del tejido social. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo muy interesante es el caso de Uruguay. Uruguay hoy día es el único país de América Latina que está en el grupo de democracias consolidadas. Un país que logró un estatus de una democracia ya básicamente madura. O sea, sin entrar mucho en detalle qué quiere decir una democracia madura, pero Uruguay, durante la presidencia del presidente Mujica, que estuvo en Guadalajara hace un par de años, hizo unos esfuerzos muy interesantes con políticas muy innovadoras, sociales, económicas, para también ir construyendo un país mejor, con menos corrupción, con menos violencia y con menos clandestinidad en el tema de armas y tráfico de drogas. Entonces, yo te diría, como estás comentando a veces cuando hablamos de Europa del Norte, mucha gente que vive porque dice, bueno, pues nosotros somos contexto muy distinto, pero también hay países en el contexto de América Latina que pueden servir de ejemplo para México para ir mejorando en el tema de cultura de integridad. Muy bien. ¿Qué otros temas podrías agregar para redondear la idea y que nuestros amables radioyentes puedan entender bien el papel que ellos pueden también representar para tratar de cambiar esto, de lograr tener, como lo hemos dicho, un país con mayor certidumbre jurídica, con menos corrupción, con más oportunidades de trabajo y de desarrollo para que la gente no tenga que irse a trabajar a otro lado, buscando algo que a lo mejor podían tener en este país si se desarrollara esto en México? Pues mira, yo cerraría con dos mensajes. Uno, para el sector empresarial, para los empresarios, diciendo que, regresando al tema de responsabilidad social, IPADE es miembro de una iniciativa internacional que se llama Pacto Mundial. Pacto Mundial son 10 principios adoptados por los empresarios en el mundo que promueven la responsabilidad social. Y esos 10 básicamente hay 3 dimensiones. La dimensión laboral, que tiene que ver con los asociados, los empleados, medio ambiente y el tema de corrupción. Entonces tienes 10 principios claros que te dicen qué puedes hacer para ser una empresa exitosa y responsable. Entonces yo invitaría a todos los empresarios a un poco ver la página del Pacto Mundial. De hecho, México es la tercera red más grande del Pacto Mundial a nivel mundial, para estudiar un poco esos principios. A ver si después de una pausa nos platicas en qué consisten, para ver si alguien se anima. Perfecto. Y debe de haber algún sitio internet donde puedan accesar y de alguna manera retroalimentarse y buscar la forma de influir y de lograr los cambios que necesitamos. Vamos a ir a una pausa y seguimos en un momento más platicando con el doctor Matías Bacela. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y estamos entrevistando esta mañana al doctor Matías Bacela, que nos está hablando sobre los compromisos que se pueden seguir, los 10 compromisos para tratar de tener un país con menos corrupción, con más certidumbre jurídica
y esto dentro de un entorno ético. ¿Cuáles serían los 10 compromisos que se tienen que adquirir o los 10 puntos a seguir, de manera resumida? Sí, efectivamente. Pues hay 10 principios muy, muy claros, lo estamos platicando. Yo invitaría a los empresarios a justo entrar a la página web pactomundial.org. Existe en inglés y en español, donde los pueden encontrar. Mira, sin citarlos directamente, yo te diría, los podemos resumir en 3 puntos. Tratar bien a los empleados, tratar bien al medio ambiente y combatir la corrupción, ¿no? Entonces ahí obviamente hablando de personas, de asociados, obviamente es todo el tema de derechos humanos, ¿no? Cómo trato a la persona, en particular cómo luego trato a la mujer, qué tipo de prestaciones tengo, tengo niños trabajando para mí o no, hay un tema de clandestinidad o no, el tema de pagos, ¿no? De nóminas, etcétera. Obviamente el tema de impacto ambiental, qué hago con los desechos, los reciclo, no los reciclo, los separo, contamino, no contamino, cómo utilizo agua, qué tipo de focos compro para mi oficina, cuánto papel utilizo para imprimir, etcétera, etcétera. Y obviamente el tercer tema que ya hemos comentado bastante es el tema de qué hago para combatir, o mejor, qué hago para fomentar una cultura de integridad entre mis socios, con mi competencia, con mis clientes, con mis proveedores. Y yo creo que ahí hay varios, ¿no? O sea, a veces los empresarios se quedan con esa duda, bueno, pues los principios y los esquemas, ¿no? Perfecto, pero ¿qué hago concretamente para ir avanzando en ese tema? Entonces yo te diría que pues probablemente es bueno empezar con diálogo, a lo mejor con una encuesta, para ver primero qué pasa en mi empresa, ¿no? O sea, nosotros lo llamamos medir el sentimiento social, o sea, ¿qué gente piensa de mí? ¿Qué piensa de mi empresa? ¿Qué ideas tienen? Y abrir ese espacio de diálogo. Yo creo que es fundamental que empresarios hagan en las empresas lo que fomentan en sus familias. Yo creo que no, si un empresario que es padre de familia se sienta en la mesa con sus hijos, con su esposa, quiere dialogar con ellos, ¿no? Quiere escuchar, quiere saber qué piensan, qué opinan, cómo pasaron la semana. Yo creo que algo muy parecido hay que hacer en la empresa. Hay que tener esa dimensión muy personal en el manejo de la empresa. Porque las personas que no son naturales en su entorno de trabajo nunca te van a decir justo lo que tú necesitas para hacer una empresa más exitosa. Porque hay un tema de miedo, hay un tema de prejuicio, de varios temas que a veces si no quitamos toda esa capa, no podemos ser genuinos, integrales y humanos, ¿no? Yo creo que ese es básicamente, resumiendo el tema de responsabilidad, es el tema de ser humanos 100%, ¿no? Si nosotros en todo lo que hacemos somos quien somos, sin papeles falsos, sin ocultamientos, ahí podemos ir creciendo. Yo creo que es justo el gran reto, no solo para México, para todas las sociedades, hasta las más exitosas, de ir avanzando en ese tema. O sea, si avanzamos en el tema de una humanidad integral, ahí obviamente entra el tema de corrupción, de integridad, de honestidad, de responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces yo te diría empezar con pasos pequeños en las empresas, abriendo espacios de diálogo, de respeto, de transparencia y de rendición de cuentas. Muchas veces lo que pasa en las empresas que se habla de esas políticas de vacas gordas y vacas flacas, ¿no? Yo creo que justo ahí donde las empresas y las personas que trabajan para las empresas esperan un trato equitativo en el plan de justicia. Entonces, si por ahí empezamos, yo creo que las cosas se empiezan a encaminar en una dirección, una óptica responsable y justa. Y eso a la larga hace que esas empresas les vaya mejor. Hasta eso vienen por añadidura. Exactamente. Además de crear, yo creo que un entorno laboral amigable de tener un ambiente de trabajo sin tensión, donde la gente puede ser más productiva, de tener un ambiente de trabajo más agradable, donde la gente vaya al trabajo con gusto y no sufra el estar en el trabajo. Porque obviamente una empresa que tiene gente que está disfrutando el trabajo, que está disfrutando hacer cosas dentro de esa empresa, pues automáticamente se está autorrealizando. Y si se está autorrealizando, va a lograr un rendimiento, una productividad, una innovación extraordinaria. Es que mira, esa es la palabra clave que me faltó, pero qué bueno que ahora salió en la conversación, es autorrealización, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que la vida económica es el tema de utilidades. No, las utilidades, ser rentable, es un medio
para autorrealizarse como personas. Al final, un empresario que empieza una empresa lo hace no tanto para hacer dinero, lo hace para autorrealizarse. Un académico que en lugar de ser empresario escoge ser académico, también lo hace por autorrealizarse, porque ahí a lo mejor ve su vocación o se puede realizar como persona mejor. Entonces así cada uno de nosotros busca un espacio en la sociedad para ser feliz, es decir, autorrealizarse. Pero luego si entramos en estructuras de la sociedad donde no hay ese acuerdo de base que todos nos tenemos que autorrealizar trabajando en conjunto, pues empezamos a deformar las cosas y empezamos a utilizar uno a otro para algunos fines que no son fines compartidos entre muchos. Muy bien, vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento más para seguir platicando con el doctor Matías Vasela. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y estamos platicando esta mañana con el doctor Matías Vasela. Él es doctor en filosofía. Lo aclaro, no va a ser que alguien llame al programa preguntando por alguna consulta médica. Lo aclaramos. Queremos comentar algo también contigo, la importancia de que existan liderazgos aquí en México. En la medida que tengamos líderes honestos, líderes que se entreguen, líderes que trabajen por los demás, que nos aglutinen, yo creo que vamos a tener un gran avance. Necesitamos liderazgos. Aquí le llamamos líder muchas veces a alguien que no es líder, que a lo mejor maneja mucho dinero o maneja mucho poder político, pero es un corrupto. Y esa gente no la podemos seguir, a esa gente no la podemos utilizar como referencia. Entonces necesitamos líderes. A mí me admira algo, por ejemplo, llega el Papa y el país se transforma. Millones de gente salen a la calle sin que nadie los convoque, sin que nadie los obligue, sin que nadie los transporte ni les lleve de comer. Van por su gusto, pagando su transporte, pagando sus gastos, estando en el sol y en el frío, en el sol en el día y en el frío de la madrugada, por verlo. Quiere decir que hay un gran liderazgo. El Papa no grita, no manotea, no amenaza, habla en forma pausada y conmueve. Y conmueve hasta gente tan dura en cuanto a sentimientos como pudieran ser los presos. Y digo duros porque finalmente el medio los ha endurecido como una forma de sobrevivencia. Y sin embargo llega el Papa y se hincan, le besan la mano y se ponen a llorar. ¿Qué liderazgo tenemos en ese sentido? Y qué falta de líderes tenemos en política, en líderes sociales que realmente busquen el bien de la comunidad. En la medida que tengamos liderazgos, creo que vamos a avanzar. ¿Cuál es tu opinión? Así es. Tú sabes perfectamente que el tema de liderazgo es un tema enorme, que hay una cantidad de libros y definiciones infinitas casi sobre el tema de liderazgo. Pero yo te diría, para mí, ¿qué es liderazgo? O sea, ¿quién es un líder? Un líder es una persona que abre unos nuevos caminos, unos nuevos horizontes para la sociedad, que cambia el status quo. Ahí justamente, como tú dices, nosotros creo que confundimos muchas veces liderazgo con el poder. Poder pues, puede ser un poder económico, puede ser un poder político, puede ser un poder familiar, pero no siempre ese poder va mano a mano con el liderazgo. Entonces ahí justo vemos el papel y el ejemplo del Papa. ¿Por qué? Porque este Papa, como muchos otros, justo a través de su enseñanza y su vida, abren unos nuevos caminos, unos nuevos horizontes, ¿no? O sea, tú viendo hoy día a Francisco, cómo habla sobre el tema de medio ambiente, cómo habla sobre el tema de justicia y combate de la pobreza, cómo habla sobre el tema de cultura de integridad. Tú ves que no tiene una agenda política y ves que la verdad le encanta o le importa el tema de bien común, el bien compartido. Entonces, obviamente, como dices tú, la gente va, lo espera y lo busca, porque primero ve una persona íntegra, una persona con una enseñanza clara, que dice sí es sí y no es no, y además tiene un proyecto que se sale de nuestros esquemas cotidianos. O sea, no es un esquema de ideologías políticas, no es un esquema utilitarista que miren, con este proyecto que yo les propongo vamos a ganar más dinero. No, es un proyecto de otro tipo, es un proyecto de una vida mejor, una vida más plena, una vida más realizada,
una vida más pacífica. Entonces ahí obviamente yo creo que todos que los escuchan se dan cuenta que sí, que la verdad es un mensaje íntegro, un mensaje que tal vez deberíamos seguir, pero muchas veces no lo hacemos porque nos quedamos otra vez atrapados en el tema de a lo mejor utilitarismo sin límites o vida empresarial sin límites, o decimos el contexto ya está tan deformado que no podemos hacer nada. Y ¿no? Vivimos ese auge de alegría y espontaneidad y bondad durante la visita del Papa, y luego pues regresamos a nuestra cotidianidad. Pues muy completo, Matías, te agradecemos mucho. Quiero decir que es un gusto que hayas aceptado esta invitación a platicar. Lástima, el tiempo es nuestro peor enemigo aquí en el programa, y pues qué bueno que hiciste un espacio de tiempo para acompañarnos. Él viene a dar clases al IPADE. El IPADE tiene una sede en Veracruz y está tratando de capacitar a los empresarios locales en todo lo que es valores, en todo lo que es administración, en todo lo que es pues la vida digamos, práctica del empresario en cuanto a poder enfrentar cuestiones de tipo económico, de tipo laboral, de tipo competencia, y también para adquirir, o quienes ya los tienen, para poder limpiar un poquito esos valores que todos tenemos y que a veces necesitamos que se desempolven un poco. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Vuelvo a comentar, es una persona muy joven. Esto hace seguramente que puedas tener una gran influencia entre quienes en poco tiempo estarán dirigiendo este país. Los jóvenes de ahora van a ser los dirigentes en unos años más, entonces si logran captar la enseñanza, el mensaje, la misión que también tienen en cuanto a los talentos recibidos, pues seguramente van a poder hacer un mejor papel y contribuir a la formación de una sociedad en México que sea más libre, más justa y más humana. Así es. Muchísimas gracias y un gusto, un placer estar aquí. Gracias, en verdad. Gracias, y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana en su programa Líderes de Opinión. Muchas gracias.